Alberto Acosta Burneo, analista económico. Siga usted. Gracias. Alberto, bienvenido. Gracias por la espera. 8 de la mañana con 46 minutos. Sin duda, una discusión por el IVA que todavía está en veremos, pero también está el tema de la contribución especial de los bancos. Lo que ha decidido la Asamblea, ¿sirve o no sirve para darle vitalidad a una economía, a un déficit, mejor dicho, no hablemos de una economía, a un ejercicio fiscal que está deficitario? Si puede, Estar por claros favor. cuál es el objetivo. El objetivo de política económica tiene que ser solucionar el déficit. Si vamos por esa línea, pues están tomando las mejores decisiones posibles. Ok. Podrían subir los impuestos también un poco más, tal vez el IVA podría ser de un 20% y probablemente tendría un superávit del fisco y hablaríamos de un fisco tremendamente saludable. Pero lo que sucede es que en la política económica el objetivo último no es la salud del fisco, el objetivo último es el bienestar de los ciudadanos. Entonces, las medidas que se están adoptando en este momento implican pasarle la totalidad del costo del desequilibrio fiscal a los ciudadanos, pasarle la cuenta a los ciudadanos, lo que sucede comúnmente. Los políticos gastan y cuando se les acaba la plata se acuerdan de los ciudadanos. Pague por favor que me falta dinero. Entonces, es lo que están planteando. ¿Qué va a implicar eso a nivel económico? Va a implicar que se va a ahondar las fuerzas recesivas que estamos viviendo en este momento en la economía. Las ventas van a seguir cayendo, el empleo no va a crecer y probablemente tengamos incluso una destrucción de empleos, porque estamos en una economía que está perdiendo impulso. Si vemos las cifras de ventas internas a noviembre, ya llevamos 5 meses consecutivos de caída en ventas. Este paquetazo tributario que está discutiendo la Asamblea hoy va a implicar retirar aún más liquidez de la economía. Eso significa la otra cara de la medalla, se podría un fisco saludable, pero con la cara de la medalla una economía enferma, una economía de los ciudadanos enferma, porque van a tener menos dinero disponible para consumir, menos dinero disponible para invertir, para ahorrar, etcétera, implica menos actividad económica. Entonces yo sí creo que el error en esta visión es tener esta visión fiscalista, donde se cree que el fin último es la salud fiscal, cuando lo que se tiene que hacer es que el fisco también asuma parte del costo del ajuste, no le pase todo a los ciudadanos, y la manera de asumir el costo del ajuste es reduciendo gasto inútil. Voy a dar paso a mi compañero Javier Segarra para que continúe con la entrevista. Gracias. Economista, ¿cómo le va? Buenos días. A veces uno se pregunta, como ecuatoriano común y corriente, desconocedor de la economía o no entendido en la economía, se preguntará por qué en un país dolarizado tenemos que seguir hablando de lo mismo de hace más de 20 años cuando estábamos en Sucre. Definitivamente, y lo más triste es que tengamos que preocuparnos permanentemente de la salud de la dolarización. Eso es algo que tiene que quedar en el pasado, y la manera de hacerlo es eliminando el Banco Central. El día que no exista un Banco Central, ya no tenemos nada que temer, porque la dolarización no se cae porque el fisco quiebre. Eso no es un riesgo. No se cae, incluso no se cae porque quiebra el sistema financiero. Eso tampoco es un riesgo para la dolarización. Lo que es un riesgo es un Banco Central, porque el Banco Central es el único que puede emitir otra moneda y puede, a través del gobierno y su poder de coerción, puede obligarnos a usar otra moneda. Entonces, el día que no tengamos un banco central, pues todas estas preocupaciones sobre la salud de la dolarización quedarán en la historia. Ahora, siempre en dolarización podemos tener un déficit fiscal manejable, no tan inmanejable como el que tenemos hoy en día. Sí, la dolarización lo que hace es que le quita la herramienta al gobierno de la impresión de billetes. En otras palabras, le quita la impresora para seguir gastando ilimitadamente. Ese es el límite que le pone al gobierno. Ahora el gobierno, para gastar, o tiene que cobrar impuestos o tiene que conseguir que alguien le preste, endeudarse. Pero endeudamiento equivale a impuestos futuros, porque el endeudamiento se paga con impuestos futuros. Entonces un gobierno, como lo que ha sucedido ahora, llevamos más de 10 años de agresivo endeudamiento, pues eso lo tenemos que pagar los ciudadanos ahora, elevando impuestos, pagando más impuestos. Al final del día todo se reduce a que los ciudadanos siempre pagamos las cuentas del Estado. Pero incluso la mayor crisis fiscal no pone en riesgo la dolarización. Lo que pone en riesgo la dolarización, como os digo, es que el Banco Central emita una nueva moneda para seguir sosteniendo un gasto público insostenible. Y eso es lo que hay que
abandonar, eliminar a través de la eliminación del Banco Central. Y en este entorno hay que entender que todas estas medidas que se están adoptando, esta reforma tributaria que probablemente se apruebe hoy día, implica mucho más de lo que quería el gobierno. Incluso el gobierno pidió elevación de IVA y la Asamblea les parece que le va a terminar dando todo el paquete completo: elevación de ISD, contribución a las empresas, contribución de cooperativas y de bancos, etcétera, más la elevación del IVA. Si termina siendo así, esto significa que el costo que le van a pasar a la ciudadanía es enorme, va a tener un impacto importante recesivo en la economía, y eso va a implicar menos actividad económica, menos empleo, es decir, destrucción de bienestar. Eh, Se requiere entonces no ver la óptica de las finanzas como tal, sino la economía como tal, para que los ecuatorianos tengamos el camino o la luz al final del túnel. Definitivamente, las finanzas públicas y el equilibrio de las finanzas públicas es muy importante, por supuesto, pero es un objetivo intermedio, no es el objetivo final. Y si uno lo entiende así, uno se da cuenta que qué medidas adoptar. Porque si es que es el objetivo final poner en orden las cuentas fiscales, como les decía, sigamos subiendo impuestos aún más y tal vez logramos hasta un superávit. Tendremos un fisco absolutamente sólido, un riesgo país muy bajo y todos felices. No es así, porque el costo de seguir sacando dinero del sector productivo, de los ciudadanos, es enorme. Y es un costo que se va a pagar vía una economía enferma, una destrucción de empleos, una falta de empleo como la que ya estamos viviendo ahora. Por eso es que es tan importante buscar ese equilibrio fiscal a través de medidas correctas. Se debe buscar que el Estado asuma parte de la responsabilidad, parte del costo, y la manera de hacerlo es reduciendo ese gasto inútil, focalizando subsidios, es decir, que no siga gastando un subsidio para quien no merece tener ese subsidio, y no merece porque tiene los ingresos para poder pagar. Los subsidios tienen que ir para los más pobres, no para los más ricos, como es el subsidio a los combustibles. Entonces, eso es entender adecuadamente que al final del día el equilibrio fiscal hay que lograrlo, pero que eso no puede implicar pasarle toda la cuenta a los ciudadanos y destruir bienestar y tener un fisco sano en una economía enferma, en unas finanzas de los ciudadanos enfermos. Economista Ramiro Cepeda continúa con la entrevista. Alberto, ¿cómo te va? Ramiro, mucho gusto. Mira, a mí lo que me preocupa de todo este paquete, yo no sé si te preocupa también a ti, es el impuesto que le piensan poner a las cooperativas de ahorro y crédito, porque parece que el legislador no entiende que las cooperativas no tienen accionistas sino socios, y que es la suma de los depósitos de los socios lo que hacen el ahorro en las cooperativas, que se manejan, unas sin encaje, otras con encaje, y que muchas veces se fondean con créditos de la banca privada. Entonces, sus utilidades están repartidas en créditos a sus socios y no necesariamente las tienen en las cajas ni en las cuentas corrientes de la cooperativa. Y al ponerle este impuesto, ¿no crees que están probablemente ocasionando un caos complicado que puede derivar en alguna situación que espero no suceda? Bueno, yo creo que esa contribución a cooperativas y bancos es la peor decisión que se pudo haber tomado y demuestra mucho desconocimiento de cómo funciona la economía y cómo funcionan esas instituciones. Porque las utilidades de las cooperativas y de los bancos cumplen un rol fundamental. Algunos piensan, y dentro de este mundo, el mundo imaginario que viven algunos asambleístas obnubilados por su ideología, piensan que las utilidades, por ejemplo, de los bancos es la plata de bolsillo del dueño del banco. No es así. Las utilidades tienen un rol fundamental. La utilidad es la que permite elevar el patrimonio. De manera general, alrededor del 80% de las utilidades se terminan reinvirtiendo en la actividad. ¿Y por qué es necesario esto? Porque el patrimonio es la única barrera, el patrimonio en cooperativas y en bancos, esto funciona para las dos, el patrimonio es la única barrera frente a los riesgos no esperados. Es decir, porque para un riesgo que uno ya espera, una cartera que uno dice este cliente está en problemas, se hace una provisión. Pero hay riesgos no esperados, por ejemplo, una pandemia, un terremoto, un proceso que no podemos esperar no sabemos cuándo va a suceder. Bueno, para eso sirve el patrimonio.
para enfrentar, para darle solidez al sistema para enfrentar este tipo de riesgos. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo ahora el legislador? Está diciendo, bueno, esa plata me la llevo, es que se la lleve el Estado. Es decir, no se va a fortalecer el patrimonio. Entonces hay un primer problema. Se está atacando la solidez del sistema financiero porque no se le permite seguir fortaleciendo su patrimonio. Segundo, y hablando, esto va para cooperativas y para bancos. Segundo, el patrimonio es el que permite elevar el crédito, porque se piensa, y muy equivocadamente, que el límite para dar crédito son los depósitos. No, no son los depósitos. El límite legal está dado por el patrimonio técnico. ¿Qué dice el patrimonio técnico? Que por cada dólar que una institución financiera tiene en patrimonio técnico, puede prestar máximo $9. Entonces, si queremos expandir aún más el crédito, tenemos que expandir el patrimonio de las instituciones financieras. ¿Y cómo se logra la expansión del patrimonio? Vía utilidades, es la única vía. Entonces, ahora lo que está haciendo la Asamblea es quitando recursos que debería ir para expandir el patrimonio, para a su vez expandir el crédito, y eso significa que vamos a tener, que el crédito no va a poder crecer en un año en donde la economía está en un entorno recesivo, como hablamos hace un momento. Aparte de eso, se le está dando un garrotazo, reduciendo la capacidad de expansión del crédito. Entonces, realmente son decisiones equivocadas porque están atacando a la solidez del sistema financiero, porque no permiten que siga creciendo el patrimonio. Y segundo, están disminuyendo la capacidad de dar nuevo crédito. Es decir, necesitamos que la economía crezca. Para eso se necesita más crédito. Y la cereza sobre el pastel, porque no termina ahí, la cereza sobre el pastel es lo que esta misma Asamblea aprobó en la ley energética hace pocas semanas, que la banca privada no tenga la exención de ISD cuando trae capitales. Es decir, castigar a la banca privada si es que se le ocurre traer capitales del exterior para prestarlos localmente. ¿En qué cabeza puede caber una decisión de ese tipo? Cuando lo que el Ecuador necesita es más crédito, más dinero para ahorrar, para poder dar crédito. En el mundo existen muchos capitales y préstamos que se otorgan, por ejemplo, para microcrédito, para crédito a mujeres. Bueno, la Asamblea dijo, ¿sabe qué? Si es que quiere traer esa plata para prestarla localmente, yo le voy a castigar, que no traiga ese dinero. En un entorno recesivo, además, la Asamblea se le ocurre encarecer el traer recursos del exterior para prestar internamente. Realmente son decisiones que no hacen ningún sentido y que preocupan muchísimo porque van a hacer mucho daño. Yo le quise explicar eso que usted acaba de explicar a un legislador que entrevisté la semana pasada y créame que no lo entendió. Cuando yo le hablaba de que los bancos se fondean con dineros de afuera, que lo ubican en sus clientes. Y sí, pero cobran un interés del 18% y ellos lo reciben al 7-8%, entonces ahí les queda como el 11, como 10% de utilidad. O sea, están locos. Creen que la diferencia entre lo que colocan y cobran es la utilidad, como que si no hubiera encaje, como que si no hubiera costos administrativos, como que si no hubiera provisión para riesgos, porque habrá uno que otro que no pague. O sea, ¿sabe qué? ¿En qué manos estamos? No lo entiendo. Y que gente que supuestamente debe de saber ni se deja asesorar, Alberto. Es que a mí sí me preocupa y yo creo que hay un cambio de fondo que tenemos que hacer. ¿Cómo es posible que el único requisito para hacer las leyes del país, las leyes de la República, el único requisito sea tener 18 años de edad? Por favor. O sea, ¿por qué no ponemos como único requisito para ser un médico y hacer una operación de corazón abierto, tener 18 años de edad? Es un proceso igual o más delicado que la operación de corazón abierto, porque quien hace las leyes del país no solamente que afecta a un paciente, como el caso del médico, eso es uno el afectado, el que se equivoca, si un médico se equivoca o es negligente o desconoce del tema, el afectado va a ser su paciente. En cambio, en una asamblea, las equivocaciones de la asamblea las paga todos los ciudadanos, millones de ecuatorianos, 17 millones de ecuatorianos que terminamos pagando las consecuencias del desconocimiento, de los prejuicios y de la poca preparación, porque al final del día es de eso. Si no colocamos requisitos para una tarea tan delicada como escribir las leyes de la República, simplemente vamos a seguir recibiendo lo que estamos recibiendo ahora, basura legislativa. Eso no puede continuar. Necesitamos cambiar los requisitos para la asamblea y que los asambleístas tengan como mínimo título universitario y además experiencia. Yo creo que deberían tener al menos 10 años de experiencia en la profesión que tengan, no importa la profesión,
es bueno que haya gente de todas las profesiones, pero que tengan 10 años de experiencia para que estar seguros de que quien hace las leyes de la República es la gente más preparada para hacerlo, porque es una tarea extremadamente delicada para la vida de todos los ecuatorianos. Y que sepan leer y escribir también. Más allá de ser titulados. Sí, Porque, pero porque hubo en la asamblea hubo titulados que hicieron horrores. y yo solo para cerrar esto, Alberto, yo le decía a algún momento a algún político, le dice, ¿usted se subiría a un avión que lo esté piloteando un bachiller? Y era alguien que estaba defendiendo el tema de la edad para los legisladores. Le digo, eso es lo mismo. Esto es darle tijeras a un mono. No puede ser este país de Ripley. Alberto, agradecerle por su tiempo y sus conceptos. Que tenga un feliz carnaval. Muchísimas gracias, lo mismo para ustedes y sus oyentes. Gracias, Alberto Acosta Borneo. Son las 9 de la mañana con 2 minutos. Vamos a abrir.